Bitcoin está más fuerte que nunca y en este vídeo entenderán por qué. En el día de hoy te voy a estar explicando por qué Bitcoin está más fuerte que nunca, ya que te voy a estar enseñando una métrica que muchos la dejan pasar por alto, pero nos está enseñando la fuerza que está teniendo Bitcoin actualmente. Además, vamos a estar viendo también cómo el RSI en 4 meses se encuentra en mínimos en comparación con el precio de Bitcoin, que en el mismo periodo ha aumentado un 70%. Hoy estaremos destripando este indicador, al igual que también vamos a estar enseñándote diferentes cosas como en el halving y todo lo que puede venir a partir de los 3 meses que quedan por delante y lo que sucederá posterior al halving, que ya es el siguiente acontecimiento que tenemos que tener presente, y algo que también he encontrado por ahí en un gráfico que nos ha dejado Plan B, que hoy lo vamos a estar destripando para que entiendas en la fase del mercado donde nos encontramos. Vámonos con lo interesante. Justamente en la pantalla puedes ver cómo el RSI diario de Bitcoin alcanza mínimos de 4 meses y el precio de BTC sigue subiendo un 70%. Veámoslo gráficamente para que lo puedas entender lo que está sucediendo con el RSI y cuál es mi conclusión. Mi conclusión antes de entender el gráfico es que estamos en un periodo de reseteo. Un periodo de reseteo para luego volver a entrar en un indicador de sobrecompra y ahora verás a continuación lo que sucede cuando entramos en sobrecompra. Pero aquí puedes ver cómo desde que empezamos en sobrecompra el precio siguió aumentando de valor y el RSI pues paulatinamente empezó a disminuir dejándonos un mínimo de 4 meses y al fin y al cabo, por si no sabes lo que es el RSI, es un indicador que simplemente nos muestra pues la fuerza relativa del mercado. Cuando estamos en sobrecompra implica pues momentos de sobrecompra del mercado, es decir, cuando estamos por encima del 70 puntos, y cuando estamos por debajo de los 30 puntos implica pues sobreventa del mercado. El mercado está sobrevendido cuando estamos en esta parte y en la parte superior es que estamos sobrecomprados. Ahora mismo nos encontramos pues en el punto de los 46 y lo que debería suceder es que teóricamente estamos ante un reseteo para posteriormente ver un aumento hacia un nivel de sobrecompra. Lo interesante es entender qué pasa cuando el mercado se encuentra en sobrecompra y qué ha pasado justamente cuando estamos en sobrecompra posterior al halving. Este es un gráfico que ya yo te lo he enseñado en diferentes ocasiones y simplemente nos está mostrando qué ha pasado cuando el RSI en el gráfico de Bitcoin ha estado pues en los niveles de sobrecompra. Aquí puedes ver cómo justamente coincide con el anterior halving que entramos en sobrecompra y el precio aumentó un 405%. Si nos vamos un ciclo más atrás, nos vamos pues al 2016-2017 en un nivel pues bastante largo de sobrecompra, el precio aumentó un 3600%. Y si nos vamos a la actualidad, nos encontramos a punto de llegar al halving de Bitcoin donde tan solo quedan 3 meses y estamos empezando a estar en esos periodos de sobrecompra en niveles inferiores. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que todavía no ha llegado la subida parabólica que va a ir acorde con el RSI y además pues con el halving de Bitcoin como ha pasado durante toda la historia. Y lo interesante aquí es ser consciente de lo que ya está entrando en el mercado y como mismo nos pone este titular que he leído y me ha llamado mucho la atención y por eso he querido traértelo, es que los usuarios de las criptos pues se muestran optimistas ante la reducción a la mitad de Bitcoin por menos de 100 días para el final, que quedan menos de 100 días para que suceda el halving de Bitcoin. Ya estamos viendo cómo está entrando de nuevo el FOMO hacia Bitcoin y en este caso por el motivo del halving. ¿Qué sucede? Que si tú realmente no conoces los ciclos del mercado o no conoces a la perfección cómo se mueve el mercado, no vas a tener la capacidad de entender a la perfección qué supone un halving de Bitcoin. Al fin y al cabo el Bitcoin se mueve por ciclos, esos ciclos duran 4 años y marcan pues el punto de inflexión de cada ciclo en base a su halving. Durante toda la historia, como te voy a mostrar a continuación, cada vez que llega un halving posteriormente vemos aumentos parabólicos, pero es necesario que tú lleves ya aquí suficientemente tiempo dentro de este sector y no seas un principiante, sino que tengas unos conocimientos pues básicos tirando avanzados para entender el punto de inflexión que va a pasar a partir de abril con el cuarto halving que va a llegar unido pues con todos los acontecimientos positivos que van a llegar para Bitcoin, al igual que lo que te quiero enseñar justamente a continuación, que es los movimientos parabólicos que ha tenido Bitcoin cuando sucede el halving. 2012 movimiento parabólico, 2016 subida increíble, 2020 subida exorbitante y nos vamos ahora donde todavía no hemos empezado a ver esa subida parabólica para ver hacia dónde nos puede dirigir por después o después del halving, mejor dicho. Lo interesante y lo que quiero explicarte con todo esto es que
aquí lo más importante es tener paciencia. ¿Por qué hay que tener paciencia teniendo en cuenta este gráfico? Bueno, pues simplemente porque dentro, por ejemplo, de esta subida parabólica que vivimos durante el 2020, hubieron retrocesos de un 20%, incluso retrocesos de hasta un 30 o 35% si no recuerdo mal. En el 2016, durante esta subida parabólica, todavía hubieron más retrocesos hasta un 50% en medio de toda esta subida parabólica. ¿Qué implica esto? Que si tú no tienes los conocimientos suficientes para entender lo que va a pasar a continuación, va a haber un retroceso de un 10, un 15 o un 20% y te vas a asustar y le vas a dejar tus Bitcoin a otras personas que van a llegar y van a saber aprovecharlo porque entienden que dentro de una subida parabólica también hay retrocesos interesantes, ya que el mercado se mueve por impulsos y pullbacks. Es totalmente normal y ha sido totalmente normal durante toda la historia de Bitcoin que en medio de estas subidas parabólicas tengamos retrocesos notorios, o sea que no se asusten por la volatilidad que podemos ver durante este 2024. Lo interesante es que mirando estos tres gráficos anteriores ya tú puedes intuir lo que podría pasar en el 2024. Imagínate que tú simplemente te dedicas a apostar. Si tú tuvieras que apostar ahora qué va a pasar en el 2024, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los anteriores 3 ciclos pasados, ¿qué crees o dónde pondrías pues todo sobre la mesa? ¿Hacia que Bitcoin va a bajar o que Bitcoin va a subir? Yo creo que estudiando el pasado, ya simplemente llevándonos por esto, podemos predecir que el siguiente movimiento que va a venir para Bitcoin acorde al halving es una subida parabólica. Si yo tuviera que llevarme por hacer una apuesta, apostaría todo a que Bitcoin va a subir y es lo más lógico del mundo y lo más razonable, ya que así ha sucedido durante todos los ciclos de Bitcoin. Ahora quiero seguir pues enseñándote cositas interesantes. En este caso es un gráfico que para mucha gente es muy aburrido. Es un gráfico que mucha gente dice, ah, vale, fíjate, esto es una subida parabólica en el hash rate y ya está, no tiene ningún tipo de importancia. Déjame que te corrija. Esta subida parabólica que estás viendo por aquí, que es el gráfico del hash rate de Bitcoin, una métrica muy importante on-chain de Bitcoin, es incluso personalmente pienso que más importante que el precio de Bitcoin. El hash rate simplemente nos está midiendo la potencia computacional que hay dentro de la red. Cuanto más potencia computacional tenemos, más hash rate hay y por ende pues más segura es la red. Esto implica que cuanto más hash rate hay, pues más mineros hay intentando minar Bitcoin. Entonces, si hay más mineros intentando minar Bitcoin, ¿qué implica todo esto? Muy simple. Que los mineros están pues confiando más en la red de Bitcoin y están haciendo que la red de Bitcoin sea cada día más y más segura, como puedes ver en este gráfico donde la única caída interesante que vivimos en este gráfico fue sobre el 2021 y fue simplemente cuando China pues apagó todos los centros de minería. Posteriormente a eso no hemos visto ninguna caída interesante en el hash rate, lo que implica que la red de Bitcoin durante toda la vida ha estado en un crecimiento exponencial y tiene toda la pinta que seguirá así durante este ciclo que vamos a estar viviendo durante el 2024 y durante el 2025. Que te quede claro que los mayores tenedores y los mayores poseedores y los primeros que tienen Bitcoin en sus carteras, pues son los propios mineros, lógicamente. Ellos son unos auténticos holders de Bitcoin. ¿Qué implica todo esto? Pues que si ellos son unos auténticos holders de Bitcoin y que son los primeros que tienen Bitcoin en su posesión, si cada vez hay más mineros minando Bitcoin, ¿qué crees que están pensando ellos? Si no quisieran que Bitcoin sobreviviera en el largo plazo, no confiaran en la tecnología que hay detrás de Bitcoin, pues no estaría esta métrica tan elevada. Lo que sería pues la seguridad de la red. La red de Bitcoin es al fin y al cabo una red descentralizada. Cuanto más hash rate hay, más descentralización hay dentro de la red. Por ende, más difícil de hackear es. Si tuvieran que hackear la red de Bitcoin, que es prácticamente imposible, tendrían que hacer un hackeo del 51%, lo que implica que tendrían que dominar o controlar el 51% de todos los nodos que hay en todo el mundo. Eso es prácticamente imposible. Prácticamente, por no decir casi que 99,9% imposible, y más teniendo en cuenta que esta métrica sigue aumentando y aumentando de valor. Teniendo en cuenta cómo se encuentra el hash rate en una subida parabólica, ¿qué puedes pensar que va a pasar con Bitcoin en el largo plazo? Teniendo en cuenta todos los datos que te he dejado a continuación, y espero que seas consciente y mires fuera de la caja y dejes únicamente de ver a Bitcoin en el corto plazo mirando el gráfico y empieces pues a fijarte más que nada en todo lo que te acabo
acabo de enseñar, al igual que también quiero que veas pues sobre todo esta gráfica que nos has dejado por aquí, plan B, para terminar este vídeo, ya es lo último que te enseño, y es por los procesos donde pasa Bitcoin durante toda la historia. Esto, aunque no lo parezca, es el gráfico de Bitcoin, pero simplemente con puntos de colores nos está marcando los procesos donde está pasando el precio de Bitcoin en base pues a los inversores. Nos centramos simplemente que en azul es acumulación, en rojo tenemos el bull market, en amarillo tenemos la distribución y en verde tenemos el bear market. Cuando la gente entiende esto, cuando hay que profundizar sobre ello, porque hay mucha información detrás de todo este gráfico y tendríamos que entender también cómo son los ciclos emocionales del mercado, que son unos conocimientos que yo enseño en CryptoCátedra, pero que eso no lo voy a estar explicando justamente aquí, pero que cuando entiendes todo ello tienes la capacidad de entender los siguientes movimientos que van a pasar en el mercado. Simplemente intentando intuir lo que estás viendo en pantalla. Si estamos ahora mismo en el marco azul, en los puntitos azul que marcan una fase de acumulación y durante toda la historia luego nos hemos ido a los puntos rojos, que es el bull market, ¿qué crees que es lo siguiente que va a pasar ahora y qué es lo que crees que está haciendo ahora mismo los inversores? Lógico, ¿verdad? Acumular, 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 acumular para luego entrar en un bull market, subir, 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 coger ganancias y empezar con la distribución, caer el precio, volver al bear market y volver a empezar los ciclos como así ha sucedido durante toda la historia. Hay mucha información detrás de este gráfico, podría explicártelo aquí, pero ya lo saben todos los alumnos que están dentro de CryptoCátedra, que son decenas de alumnos que han entendido todo ello, y con entender esto es suficiente, unido también a los ciclos emocionales del mercado, para estar tranquilo teniendo en cuenta lo que va a venir a continuación en el mercado. Me voy despidiendo, espero que con lo que te he enseñado en el día de hoy hayas sido consciente de que Bitcoin está más fuerte que nunca y esto es irrefutable. Y si es así, pues regálame un simple like aquí debajo, suscríbete si aún no lo has hecho, tienes mi Instagram también aquí debajo que si te apetece puedes ir a seguirme. Más adelante voy a estarles dando más información a CryptoCátedra para todos los que quieran acceder de forma exclusiva, voy a volver a abrir las puertas, pero ya te iré contando más cositas más adelante, ¿vale? Muchísimas gracias y adiós.